¿Cómo andáis? ¿Estáis por ahí excavando? Bienvenidos una semana más a un capítulo del canal Aristoganso. El vídeo de hoy va a ser un poco especial, porque me he dado cuenta en el vídeo de arqueología que me comentáis algunas dudas que se repiten una y otra vez. Y un poco mi objetivo en este vídeo será comentar acerca de estas dudas e intentar en un formato vídeo un poco más dinámico pues responderos a la vez. Aunque yo ya he comentado y os he respondido en los comentarios. Voy a ir leyendo directamente los comentarios para ir contestando. Yo contestaré uno a uno. Por ejemplo, Ezequiel Soto menciona: hola, soy de Argentina, nunca pisé una universidad. Llego y digo, quiero estudiar antropología y listo. Si tienes los requisitos que pides en una universidad para poder entrar a hacer antropología, pues es tan sencillo como ir, matricularte y pagar. En eso se basa el sistema universitario. Hay que reírse, supongo, ¿no? Rey Aslan comenta: me interesa la historia y la antropología en general. ¿Qué me recomendarías? ¿Estudiar primero historia o antropología física sociocultural o directamente arqueología? ¿Cuál era mi recomendación? Si estudiar primero historia y luego sacarte un máster en arqueología, o estudiar directamente antropología y de ahí meterte hacia arqueología. La respuesta a esta pregunta no es tan sencilla como parece, porque hay que entender cómo es la arqueología en cada país donde quieras estudiar. Lo que yo le decía a Rey Aslan es que en América hay un sistema que es muy anglosajón, donde la arqueología se desarrolló gracias a la antropología. ¿Por qué? Porque la arqueología se usaba para estudiar a los pueblos nativos de América, porque básicamente en América casi todo el registro arqueológico es prehistórico. Por lo que es necesario hacer antropología para entender cómo era esa sociedad, porque no hay registros escritos. Por otra parte, el modelo de estudiar historia y luego hacer un máster es un modelo mucho más europeo, mucho más francés, ya que en Europa, al haber un registro arqueológico tan amplio en el tiempo, que no solo es prehistórico, sino que también es protohistórico, hay historia antigua, hay historia medieval, historia moderna, etc., pues ya nosotros como arqueólogos contamos con fuentes escritas que podemos usar para investigar nuestros yacimientos. Por lo tanto, muchas veces la arqueología se desarrollaba por parte de historiadores que, para corroborar o para confirmar sus hipótesis o sus hechos históricos, recurrían a datos arqueológicos. ¡Increíble! Por lo tanto, en Europa quedó ese modelo de estudias historia y a partir de la historia te especializas en la arqueología, que conlleva que, por ejemplo, pues muchas veces haga una arqueología que no es arqueología realmente, que es una especie de historia pero usando restos materiales. O, por ejemplo, una arqueología muy centrada en temáticas, en arqueología romana, arqueología griega. Entonces, presenta una serie de desventajas muy importantes. En los años 60 y 70, un arqueólogo muy importante americano, Lewis Binford, propuso, entre otras muchas cosas, que la arqueología o era antropología o no era nada, ya que básicamente la arqueología trataría de estudiar las sociedades del pasado a través de sus restos materiales, no hacer narrativas históricas, no hacer una lista de hechos uno detrás de otro sobre cosas que han pasado en el pasado. Por lo tanto, hay como esa dicotomía y como esa doble naturaleza de la arqueología. En Europa y en otras partes es mucho más común estudiar historia, porque hay muchos periodos históricos, y luego especializarte en la arqueología de cada uno de esos periodos, o bien en el mundo anglosajón y en otras partes del mundo lo que se suele hacer es estudiar antropología, entender cómo funcionan las sociedades y a partir de ahí intentar hacer arqueología. ¿Por qué? Porque en esas zonas del mundo hay muchas más cosas que investigar en la prehistoria que en los periodos históricos, porque los periodos históricos suelen estar mejor conocidos gracias a las fuentes escritas. Para responder a la pregunta de Rey Aslan, yo le comentaba, lo que primero tienes que buscar es qué es lo que más te interesa a ti. Si a ti lo que te interesa son, por ejemplo, la arqueología de Tierra Santa, o la arqueología de la Edad Media, o la arqueología de Roma, por ejemplo, se coló con una piedra romana. Está claro que vas a sacar mucho más provecho si estudias historia, aprendes esos periodos históricos, aprendes cosas de los documentos escritos de esas sociedades y luego haces un máster y te especializas en la parte material de esas sociedades para estudiarlas desde la arqueología. O si por otra parte lo que te interesa es la prehistoria, pues sacarás mucho más provecho estudiando antropología, porque la particularidad de la prehistoria es que no tenemos fuentes escritas, por lo que hay que conocer otra serie de cosas para entender el funcionamiento de esas sociedades. Pongamos que nos queremos dedicar a la prehistoria y queremos estudiar antropología.
Pero es que antropología, no solamente hay una antropología. Antropología, igual que cualquier otra ciencia, se divide en una serie de ramas. Tenemos antropología física, antropología sociocultural y arqueología. Está claro que la arqueología es esa antropología que se dedica a estudiar los restos materiales de las culturas del pasado. Por otra parte, la antropología sociocultural se dedicaría a estudiar el aspecto cultural de las sociedades. Estudiar también quizá objetos y ritos y cosas así. Por otra parte, tendríamos antropología física. Antropología física se dedica al estudio de los restos humanos, pero restos humanos como los huesos, no restos culturales, como los objetos. Por lo tanto, la antropología física, como comentaba en mi vídeo sobre arqueología de la muerte, se dedicaría al estudio de los huesos y tiene más que ver con la biología o la tafonomía o ciencias forenses que con los aspectos más culturales de las sociedades o con los aspectos materiales de las sociedades del pasado. La historia complementa a la arqueología proporcionando, digamos, una lectura crítica de las fuentes, sean fuentes textuales, sean fuentes videográficas, sean fuentes fotográficas o de cualquier otro tipo, pero con la particularidad de que la historia lo que busca es insertar lo que investiga dentro de una cronología, de una sucesión de hechos que ocurren uno detrás de otro. En otro vídeo haré una crítica a la ciencia de la historia y por qué creo que la ciencia de la historia es muy mejorable. Y yo soy historiador. Si quieres estudiar arqueología, lo que te tiene que interesar por encima de cualquier otra cosa son las cosas materiales. Y cómo el mundo material afectan a la vida de las personas, afectan a cómo te mueves, afectan a cómo tú entiendes el mundo. No hay que olvidar que nosotros vivimos en un mundo material. Si tú quieres ser arqueólogo y ya está, es decir, ser un arqueólogo técnico y que cuando vayan a hacer un edificio en tu ciudad te llamen como si tuvieras una empresa o como si tú formaras parte de una empresa y quieres que te llamen para hacer una excavación porque se han encontrado unos restos cuando están construyendo un edificio, es decir, un técnico, no necesariamente un investigador, pues quizá mejor estudiando el grado en arqueología o el grado en antropología y arqueología, quizá con eso es suficiente, es decir, con un grado en el que salgas como arqueólogo te puede servir, pero si lo que quieres es tener una carrera como investigador y quizá hacer un doctorado en el futuro, necesitarás un máster. Hacer una carrera y luego hacer un máster no solo es tiempo, sino también es dinero. Dinero. Por lo tanto, hay que ser muy selectivo con lo que se quiere hacer. Si realmente te interesa ser un arqueólogo de algún periodo histórico, pues igual sí que te saldría a cuenta estudiar historia y luego hacer ese máster. Si a ti lo que te interesa es la prehistoria, por ejemplo, o otros aspectos sociales, pues simplemente estudia antropología y arqueología y luego haz un máster en algo en concreto, en prehistoria mochica, prehistoria mapuche o lo que sea. Yo en mi caso personal, yo hice historia en su momento porque a mí me interesaban mucho los procesos históricos. Me interesaban mucho también los mundos de fantasía, El Señor de los Anillos, Tolkien, todo este tema, ¿no? Y entonces fue una vez cuando ya estaba en la carrera de historia cuando descubrí la arqueología. Y luego la arqueología busca solucionar una serie de problemas y tiene una gran variedad teórica que me fascinó en su momento. Y sin embargo ahora mismo casi solo leo cosas de antropología. Por lo tanto, arqueología, antropología o historia siempre están muy interconectadas entre sí. Realna, espero haber contestado tus dudas. Espero que te haya quedado un poco más claro. Y recuerda siempre lo que decía un profesor mío. No hay carreras sin salidas, sino personas sin salidas. Hagas lo que hagas, al final tú decides a qué dedicarte. Es como el capítulo de Big Bang Theory, cuando Sheldon decide abandonar su investigación en física teórica y se dedica a investigar la teoría de cuerdas o algo así. Es decir, tú siempre vas a poder dedicarte a lo que quieras. Claro que si empiezas una nueva especialidad, pues vas a tener que ir desde cero. Pero siempre puedes hacer lo que quieras independientemente de tu formación. Todo depende de lo que hagas y de lo que te esfuerces. Un saludo, Riaslan. Y gracias por ver el vídeo y suscribirte. Diario de investigación. Entrada 1. Estoy a punto de embarcarme en uno de los grandes retos de mi carrera científica. Enseñar física a Penny. Otro suscriptor, Rock3LI,
Dice, un vídeo sobre el doctorado y la vida durante el doctorado estaría interesante. Sí, sería muy interesante, pero ese vídeo, que es posible que lo haga, sería muy monótono. Sería un vídeo prácticamente con un solo encuadre desde arriba y sería una mesa en una biblioteca y libros y libros y libros. La verdad es que es una vida bastante aburrida. Elías Rigo menciona un poco en su comentario que él comenzó a estudiar antropología porque le encantaba Roma. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? Y que sin embargo ve que la carrera va en otra dirección que no le gusta demasiado. Porque se centra demasiado en, lógicamente, Latinoamérica y Argentina, en su caso. Bien, esto es un poco lo que he comentado antes. Si te interesa Roma en un sentido como un imperio y lo que te interesa es analizar cómo ese imperio evolucionó, cómo políticamente se organizaba, la carrera de historia se adaptaría más a lo que a ti te gusta. Aunque estudiaras historia en Argentina, las carreras siempre están relacionadas con el país donde estás en la universidad. Por lo tanto, si tú estudias historia o estudias arqueología o antropología en Inglaterra, pues te van a enseñar la arqueología, historia, antropología de Inglaterra. Por eso, si os queréis dedicar a la arqueología, no deberíais encasillaros demasiado en vuestra zona. Deberíais salir, deberíais ir a congresos, informaros, conocer gente y siempre tener la mente abierta y abrazar las vanguardias teóricas y debatir teoría. No hay una arqueología ateórica, eso no existe. La arqueología es una práctica y es una teoría, y la práctica es teórica y la teoría es práctica. Así que cuanto más leáis, más claro tendréis el camino a seguir. Además, Elías Rigo lo que comentaba era lo siguiente. Mi duda sería, ¿cuál es la diferencia entre antropología con orientación arqueológica y arqueología en sí? Básicamente lo que yo le decía a Elías era que la arqueología lo que estudia es las sociedades, que es lo que hace la antropología, pero estudia las sociedades del pasado, que es lo que hace la historia, a través de sus restos materiales, que eso es lo que define a la arqueología, lo que diferencia a la arqueología de las otras ciencias. Los arqueólogos somos antropólogos que estudiamos los restos materiales de las sociedades del pasado. Eric Guerrero dice, para ser arqueólogo tendría que hacer primero antropología social y cultural. Eric, depende de tu universidad. No necesariamente para ser arqueólogo tienes que hacer primero antropología social y cultural. Puedes estudiar historia o puedes estudiar directamente arqueología. Quizás en tu carrera es de antropología social y cultural, pues deberías quizá terminar esa carrera y hacer un máster en arqueología donde te enseñen las técnicas de la arqueología y donde tengas un título que te acredita como arqueólogo para luego pedir permisos para excavar. Tete, la información es poder. El caso es, la gran duda que se repite constantemente, gracias a que yo soy de España y la mayoría de vosotros sois de Latinoamérica o Hispanoamérica, es que no queda clara cuál es la diferencia entre historia, arqueología, antropología y dentro de la antropología la diferencia entre antropología física y antropología cultural. Por lo tanto, son un poco las dudas que habéis comentado más a menudo. Los que estáis en América y los que estáis en un ámbito anglosajón vais a tener una arqueología que tiene que ver mucho con la antropología. ¿Por qué? Porque lo que vais a estudiar son cosas prehistóricas sobre todo. Teóricamente os interesa saber más cosas sobre teoría antropológica que sobre historia. Si estáis, por ejemplo, en Europa, posiblemente para ser arqueólogos tendréis que ir por la rama de historia. ¿Por qué? Porque aquí en Europa la arqueología tiene mucho que ver con la investigación de fuentes históricas, con la investigación de hechos históricos concretos. Tened en cuenta que casi siempre vais a tener que estudiar un grado y luego un máster. Por lo tanto, estudiéis la carrera que estudiéis, el grado que estudiéis, luego cuando os toca hacer un máster, pues simplemente hacer un máster de arqueología o hacer un máster de algo de arqueología que os interese. Con eso básicamente yo pienso que en la mayoría de sitios vais a poder trabajar de arqueólogos y sobre todo vais a poder acceder a un doctorado por si queréis ser doctores de arqueología y ser investigadores más adelante. Simplemente, está claro que si estudiáis algo de arqueología en sí, os enseñarán las técnicas. Pero las técnicas también las podéis aprender yendo a campos de trabajo, yendo a excavaciones, las podéis aprender en un máster, las podéis aprender trabajando en excavaciones arqueológicas. Y básicamente este vídeo trataba sobre eso, solucionar estas pequeñas dudas. Es un vídeo que he intentado grabar sin guión y sin nada, así un poco rápido, a bocajarro. Espero haber solucionado esas dudas y espero también que por favor me comentéis en la caja de comentarios aquellos temas de los que queréis que hable. ¿Por qué? Porque a mí se me acaban las ideas. Yo puedo hablar de muchas cosas de la arqueología,
pero son cosas que yo pienso que nos van a interesar. Hablé de arqueología de la muerte porque hubo un suscriptor que lo comentó que hablara sobre las diferentes ramas de la arqueología. Entonces, de momento, pues tengo un par de ideas para hacer ramas de la arqueología. Pero ya no sé, ¿queréis que comente noticias? ¿Queréis que comente cosas de técnicas? ¿Queréis que comente la vida en un campo de trabajo? En fin, ponedmelo en los comentarios y yo lo hago. Yo escucho el feedback de la comunidad de Aristo Ganso y la respeto. Así que nada, gracias por ver el vídeo. Espero que os haya entretenido un rato y nos vemos próximamente. Un saludo y adiós. Eder Flores, que me pedía que hablara sobre arqueología bíblica. Bueno, muy pronto, no me olvido de ti.